Damas y caballeros, les transmitimos en directo desde las bulliciosas calles de Jerusalén, donde la ciudad vibra con la inconfundible energía de la Pascua. Mientras el sol de la mañana ilumina las antiguas murallas, multitudes de peregrinos llenan las estrechas y sinuosas calles. Sus voces se mezclan en el aire como una sinfonía de idiomas y dialectos. Es tiempo de celebración, recuerdo y reverencia, y la ciudad parece respirar con sus habitantes. La brisa fresca trae el aroma de especias e incienso de los concurridos mercados, donde los comerciantes exhiben sus productos, desde frutos secos hasta telas vibrantes. Los vendedores claman por atención, sus voces, una armonía caótica que se mezcla con el tintineo metálico de las monedas y el bullicio del comercio. Sobre nosotros, las banderas ondean suavemente, reflejando los colores de esta época sagrada. Soldados romanos, con sus relucientes armaduras, patrullan las calles, observando atentamente a la multitud. Son una presencia constante, pero hoy parecen simplemente parte del paisaje, casi eclipsados por la vitalidad de los acontecimientos circundantes. Los niños corren por los callejones, con su risa resonando mientras juegan, ajenos a la tensión que muchos adultos llevan en sus corazones. En el templo, centro espiritual de esta antigua ciudad, los fieles se reúnen con ofrendas, y sus oraciones se elevan como humo que se funde con el cielo. Las imponentes columnas del templo proyectan largas sombras sobre los devotos, quienes buscan bendiciones y renovación espiritual durante este tiempo especial. Jerusalén, con su singular mezcla de culturas y tradiciones, vibra con una intensidad casi palpable. Aquí, cada piedra y cada rincón narran historias de siglos pasados, y hoy, otra historia está a punto de revelarse. El murmullo de la anticipación y los susurros recorren a la multitud, mientras los rumores de acontecimientos extraordinarios se extienden como la pólvora. La ciudad, aparentemente ordinaria, está un paso más cerca de presenciar algo que será recordado por generaciones. Acompáñenos mientras continuamos cubriendo este día, tanto ordinario como extraordinario, que se desarrolla ante nuestros ojos. La tensión en el ambiente es casi eléctrica, y todas las miradas están fijas en el horizonte, esperando lo que nos espera. Transmitimos en directo desde Jerusalén, en medio de una escena de gran tensión e incertidumbre. La ciudad, conocida por su fervor religioso, se encuentra ahora sumida en un mar de murmullos y miradas furtivas. A medida que se acerca la crucifixión de Jesús, nos encontramos con un grupo central en esta narración, cuya ansiedad y confusión parecen aumentar a cada instante: Pedro y los demás discípulos. En la sombra de los callejones de Jerusalén, se refugian, lejos de la mirada acusadora de las autoridades que buscan sofocar cualquier atisbo de resistencia. Pedro, el más impetuoso y visible entre los discípulos, está marcado por la angustia. Sus ojos, que antes brillaban con la confianza de un líder en ascenso, ahora reflejan el peso de una culpa silenciosa. Él, que prometió lealtad hasta la muerte, ahora se encuentra dividido entre esa promesa y el temor palpable de correr la misma suerte que Jesús. A su alrededor, los demás discípulos comparten este tormento. Susurros ahogados revelan la profunda confusión de su corazón. Cada uno se aferra al recuerdo de las palabras de Jesús, buscando en ellas alguna esperanza, alguna pista de que todo esto forma parte de un plan mayor. Pero la realidad es implacable, y el arresto de Jesús ha sacudido los cimientos de su fe. La incertidumbre flota en el aire como una tormenta a punto de estallar. El dilema es claro: permanecer fiel a Jesús y arriesgarlo todo, o ceder al miedo y desaparecer entre la multitud. Pedro, con su corazón en conflicto, es un símbolo de este dilema colectivo. Él, que caminó sobre las aguas, ahora lucha por no hundirse en un mar de dudas. Los discípulos, antes unidos por una misión y un líder, ahora se encuentran fragmentados, cada uno librando su propia batalla interna. La traición de Judas y el arresto violento de Jesús contribuyen a un creciente clima de inseguridad. En el horizonte, corren rumores de que Jesús será crucificado, y cada uno debe decidir dónde estará cuando eso suceda. Nos encontramos en una encrucijada, donde el futuro de estos hombres y el mensaje que transmiten penden de un hilo. En medio de la oscuridad que envuelve sus corazones, la pregunta persiste: ¿qué nos deparará el mañana? Con este relato directo desde el frente, seguimos de cerca cada desarrollo de este drama. Acompáñenos mientras revelamos lo que la oscuridad aún oculta. Estamos aquí, en medio del tumulto y la tensión en las colinas del Gólgota, donde se despliega ante nuestros ojos una escena de marcado contraste entre la fe y las tradiciones religiosas.
El aire está cargado de una mezcla de polvo y expectación, mientras un silencio inquietante se apodera de la multitud reunida alrededor de las cruces erigidas. En el centro de este drama se encuentra Jesús de Nazaret, un hombre cuya vida y enseñanzas desafiaron la estructura religiosa establecida. A medida que la oscuridad cubre el cielo, la atmósfera se vuelve más tensa, reflejando el profundo conflicto que este evento simboliza. Por un lado, la verdadera fe, personificada en Jesús, quien predicó el amor, el perdón y una relación directa con Dios. Por otro, las tradiciones religiosas, representadas por líderes que vieron amenazadas sus estructuras de poder. Observamos los rostros de los fariseos y saduceos, líderes religiosos que, envueltos en sus ropas ceremoniales, mantienen una mirada severa. Ellos, guardianes de las normas y los rituales, creen que su interpretación de la ley es el camino a la justicia. Sin embargo, aquí, en la cima de esta colina, presenciamos una colisión. Las tradiciones que defienden parecen rígidas e inflexibles ante el mensaje de Jesús, que promueve una fe que trasciende la mera observancia ritual. La multitud que nos rodea está conmocionada. Vemos rostros de desconcierto, dolor y, en algunos, una chispa de esperanza. Entre ellos se encuentran los seguidores de Jesús, cuyas expresiones reflejan una fe inquebrantable, incluso ante esta escena de aparente derrota. Su fidelidad a su maestro no es una adhesión ciega a un dogma, sino un compromiso con los principios de compasión y verdad que él dio. Es una creencia que desafía la lógica, una fe que florece incluso cuando el cielo está en tinieblas. Mientras los soldados romanos supervisan con indiferencia esta ejecución, el verdadero conflicto no radica en el poder imperial y un solo hombre, sino en dos formas de experimentar la espiritualidad: por un lado, la obediencia a un sistema religioso tradicional; por otro, la búsqueda de una conexión directa y personal con lo divino. Esta crucifixión, por lo tanto, no es solo una ejecución, sino un punto de inflexión en la historia espiritual. La oscuridad que nos envuelve parece ocultar más que la luz. Oculta un momento decisivo, no solo para los presentes, sino para quienes oirán hablar de este día durante generaciones. ¿Qué prevalecerá? ¿La tradición, que mantiene el statu quo, o la fe, que busca la transformación y la renovación? La respuesta, quizás, esté escrita en las lágrimas que caen sobre el suelo polvoriento, en el silencio que grita la verdad de una fe que se niega a ser sofocada. Y aquí, en esta colina, el conflicto entre la tradición y la verdadera fe sigue resonando a través de los siglos. Este es el reportero bíblico de primera línea, informando directamente desde las bulliciosas calles de Jerusalén, donde un murmullo creciente recorre la ciudad como un viento incesante. Profecías sobre el oscurecimiento del cielo, susurradas durante mucho tiempo en rincones oscuros, y predicciones de textos antiguos, ahora corren por los labios de hombres, mujeres y niños con palpable urgencia. El cielo, que hasta hace poco lucía despejado bajo el resplandor del sol del mediodía, comienza a mostrar signos de una inquietante transformación. Las nubes se aglomeran como un ejército silencioso, oscureciendo la luz y proyectando extrañas sombras sobre los estrechos callejones y las plazas abarrotadas. Es como si la naturaleza misma se estuviera preparando para un acontecimiento de magnitud cósmica, algo que las palabras de antiguos profetas pudieron haber anticipado, pero que ahora se despliega ante nosotros con una inevitabilidad abrumadora. El bullicio en las calles es inconfundible. La gente se apiña, mirando al cielo, con una mezcla de miedo y fascinación en sus rostros. ¿Será esta la señal de la que tanto han hablado?, pregunta una mujer, apretándose el pecho con las manos. A su lado, un anciano niega con la cabeza, murmurando escrituras antiguas, con la mirada fija en el horizonte que se oscurece. Los comerciantes cierran sus puestos temprano y llaman a los niños a entrar. Las sombras se alargan y crece la expectación, una tensión casi eléctrica en el aire. Es como si toda la ciudad contuviera la respiración, esperando que se desencadene un drama que desafía la comprensión humana. Los textos antiguos hablaban de este día, un momento en que el cielo se oscurecería como presagio de algo monumental. Hoy, estas palabras parecen cobrar vida. Las conversaciones en las esquinas hablan de profecías cumplidas, de juicio y redención. ¿Qué significa esto para nosotros?, pregunta un joven, mirando a su alrededor, buscando respuestas en los rostros de sus compañeros. Aquí, en la encrucijada de la historia y la promesa, las palabras de los profetas resuenan con más fuerza que nunca. Algunos dicen que esto es solo el comienzo. Otros susurran que ha llegado el momento del arrepentimiento. Mientras la ciudad se adapta a esta nueva realidad, una cosa es segura:
El cielo que se oscurece es un recordatorio tangible de que el curso de los acontecimientos puede cambiar en cualquier momento. Nadie sabe con exactitud qué nos espera, pero todos intuyen que no hay vuelta atrás. Manténganse atentos mientras seguimos el desarrollo de este día extraordinario, aquí, donde el cielo se encuentra con la tierra y la historia se escribe en tiempo real. Estamos aquí, en un rincón apartado de Jerusalén, lejos de las miradas romanas, donde los discípulos de Jesús se encuentran reunidos en un escondite improvisado. El ambiente es tenso. La luz es tenue, la luz de la lámpara parpadea, proyectando sombras inquietantes sobre los muros de piedra irregulares. El aire es denso, lleno de murmullos y suspiros nerviosos. Ante nosotros, los discípulos debaten acaloradamente. Pedro, con la mirada encendida y ferviente, alza la voz por encima de los susurros. Habla de valentía, de lealtad. Su argumento es directo: no podemos dejar a nuestro maestro solo en esa horca. Debemos actuar, intentar salvarlo, antes de que sea demasiado tarde. Pero a su lado, Juan pone una mano sobre el hombro de Pedro, intentando calmarlo. Saca a la luz las palabras de Jesús, recordando a todos que el Maestro previó estos acontecimientos, que quizás todo esto forma parte de un plan mayor, un sacrificio necesario. Su voz es serena pero firme, buscando la razón en medio del caos. Otros discípulos, como Tomás, oscilan entre la urgencia del rescate y el miedo a las consecuencias. La incertidumbre se cierne como una nube oscura. Tomás expresa sus dudas: ¿y si nuestras acciones empeoran las cosas? ¿Y si también nos capturan? Debemos preservar lo que queda para que su mensaje sobreviva. El calor de la discusión es palpable y crece con cada argumento. La sala parece encogerse a medida que las voces se alzan. Las emociones están a flor de piel, la lealtad se cuestiona. La esperanza se tambalea en la delgada línea entre la audacia y la prudencia. De repente, un golpe a la puerta interrumpe el debate. Todos se quedan paralizados, el silencio es absoluto. El latido de cada corazón parece resonar en el aire denso. La vacilación es casi tangible. Necesitan decidir, y rápido, pero la duda los encadena. Esta tensión refleja un conflicto interno, la lucha entre el deseo de actuar y la necesidad de esperar. Es un momento decisivo que puede cambiar el curso de los acontecimientos, un punto de inflexión donde el coraje y el miedo se entrelazan. Aquí, en el ojo del huracán, la angustia de los discípulos revela la profundidad del dilema humano ante lo desconocido. Y mientras la ciudad permanece envuelta en una misteriosa oscuridad, dentro de este refugio, la batalla se libra, no con espadas, sino con palabras y silencio. Nos encontramos aquí, en un momento de creciente tensión, donde los acontecimientos se suceden con rapidez. Hoy presenciamos un punto de inflexión crucial en esta dramática narrativa. Judas Iscariote, el hombre cuyo nombre se convertirá en sinónimo de traición, ha tomado una decisión definitiva e irreversible. Las calles de Jerusalén están convulsas. Llega la noticia de que Judas, consumido por el arrepentimiento y la desesperación, se ha ahorcado. Él, quien recientemente entregó a Jesús a las autoridades a cambio de 30 monedas de plata, ahora ha sucumbido al peso de la culpa. Esta trágica muerte ensombrece aún más los ya turbulentos acontecimientos. La información es escasa, pero los testigos hablaron del rostro atormentado de Judas en las últimas horas de su vida. Dicen que intentó devolver el dinero a los sacerdotes, confesando su pecado, pero fue rechazado. Abandonado por quienes lo utilizaron, se encontró completamente solo. Esta muerte no es un simple hecho aislado. Es un totalizador que resuena entre los discípulos restantes de Jesús. Su lealtad, ya quebrantada por los acontecimientos recientes, se pone ahora a prueba. Una mirada atenta observa cada movimiento, cada respiración de estos hombres que caminaron junto a Jesús. Sus conversaciones están ahora marcadas por un nuevo tono, una mezcla de miedo y determinación. Este momento de reflexión forzada los lleva a reevaluar todo lo vivido hasta el momento. La traición de Judas, que al principio pareció un golpe devastador, ahora los obliga a tomar una nueva decisión: avanzar con mayor convicción o dejarse consumir por la duda. Es una escena de incertidumbre. Las nubes oscuras que cubren el cielo parecen reflejar el estado mental de los discípulos. Sin embargo, es aquí donde comienzan a comprender algo esencial. Esta no es solo una historia de muerte y traición, sino también de esperanza y redención. Judas, en su caída,
los obliga involuntariamente a reafirmar sus propias creencias. Nos enfrentamos a un momento de transformación. El silencio tras la tormenta de la traición comienza a llenarse de una renovada determinación. Los discípulos, cada uno a su manera, comienzan a comprender que el camino que les espera será arduo, pero no sin propósito. Este es el punto de inflexión, donde la tragedia se convierte en un llamado a la acción. Los acontecimientos de hoy son un poderoso recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, hay espacio para la luz y el cambio. Seguimos de cerca cada desarrollo de esta historia, que aún tiene mucho que revelar. Manténganse al tanto. Estamos en directo, en el corazón palpitante de Jerusalén, donde se desarrolla una escena de angustia y coraje. El ambiente es denso, cargado de la tensión de un acontecimiento que ha sacudido la ciudad. Las calles se llenan de murmullos y miradas sospechosas. En medio de esta tormenta de emociones, una figura destaca entre la multitud. Es María Magdalena. Permanece inmóvil, con la mirada fija, decidida. A pesar de su evidente miedo, hay una firmeza en su postura que no puede ignorarse. María Magdalena, conocida por su devoción inquebrantable, se enfrenta ahora a una decisión que pondrá a prueba los límites de su valentía. El Gólgota, la colina de la ejecución, la aguarda. Y con ella, la promesa del dolor, el sufrimiento y un posible enfrentamiento con despiadados guardias romanos. A su alrededor, la gente duda. El miedo es palpable. Cada uno reflexiona sobre el riesgo de continuar hacia el lugar de la crucifixión. Pero María Magdalena, con una respiración profunda, da el primer paso. Su decisión es una chispa en la oscuridad, una llamada silenciosa pero poderosa. Otros empiezan a moverse, tímidamente al principio, pero con creciente determinación. Es un momento de profunda solidaridad. Donde antes había vacilación, ahora brota la determinación. Cada paso de María Magdalena resuena como un tambor, marcando el ritmo de una marcha tanto física como espiritual. No está sola. A su lado, otras mujeres, hombres e incluso niños, inspirados por su valentía, la siguen. Sus rostros reflejan una mezcla de miedo y esperanza, tristeza y devoción. El camino al Gólgota es empinado, cada metro es una lucha contra la duda y la desesperación. Pero la presencia de María Magdalena transforma la atmósfera. Es como si la tierra misma reconociera el sacrificio venidero, y el cielo, oscurecido por nubes amenazantes, pareciera acercarse, presenciando la escena. A medida que avanzan, el sonido de los pasos se convierte en un himno de resistencia. María Magdalena lidera sin palabras, su presencia es una declaración de fe y amor. Ella encarna la aceptación del llamado, un acto de valentía que trasciende el miedo, uniendo a quienes la rodean en un momento de humanidad excepcional. Estamos aquí, narrando estos momentos cruciales, mientras la historia se despliega ante nuestros ojos. La decisión de María Magdalena de seguir adelante hacia el Gólgota es un poderoso recordatorio de que, incluso en tiempos difíciles, la luz de la valentía y la solidaridad puede guiar el camino. Acompáñenos mientras seguimos este viaje extraordinario y profundamente humano. Aquí estamos, en vivo, presenciando un momento de peso y gravedad que resuena en el aire como un trueno lejano. La escena es inquietante, el cielo está nublado, con densas nubes que parecen reflejar la tensión de la multitud que avanza lentamente. Hombres, mujeres y niños se mueven como un río de humanidad, levantando polvo con sus pies en el camino de piedra desgastado por tantos otros viajes. El murmullo de la multitud es incesante, un mar de voces susurrantes y ansiosas. Es como si el aire mismo estuviera impregnado de incertidumbre y expectación. Se intercambian miradas, algunas con compasión, otras con condenación. Todos saben lo que viene, pero cada paso hacia el Gólgota es un recordatorio del sombrío destino que le espera a Jesús de Nazaret. Los niños, agarrados de la mano de sus padres, miran a su alrededor con curiosidad y quizás un poco de miedo. Los mayores se apoyan en sus bastones, reflexionando sobre lo que esto significa para ellos, para su fe, para el mundo tal como lo conocen. Es un momento de reflexión forzada, una pausa en la rutina para afrontar la dura realidad de una ejecución pública. Los vendedores ambulantes, aprovechando la multitud, ofrecen pan y vino a los transeúntes, pero pocos parecen dispuestos a ceder ante el hambre o la sed. El ambiente es demasiado pesado. La trascendencia de lo que está a punto de suceder atormenta incluso a los corazones más endurecidos. Camino al Calvario,
Todo parece a cámara lenta. El lejano sonido de los martillos al prepararse resuena, un aterrador presagio de lo que está por venir. Los soldados romanos, con sus relucientes armaduras, encabezan la procesión con rostro sombrío, manteniendo el orden a medida que la multitud avanza. Son una presencia constante, un recordatorio de que el imperio observa. Muchos comienzan a rezar en silencio, sus palabras se pierden en el viento, ahora frío y cortante. Algunos se arrodillan, mientras otros se aferran a sus mantos, buscando consuelo ante la incertidumbre del momento. Las sombras se alargan mientras el sol, oscurecido por las nubes, sumerge la escena en un bris melancólico. En esta primera etapa del viaje, la multitud no solo se acerca físicamente al lugar de la crucifixión, sino también a un hito espiritual e histórico que resonará en las generaciones venideras. Cada paso es un paso hacia un acontecimiento que cambiará para siempre la narrativa de la fe, un viaje inevitable hacia lo desconocido. Queridos oyentes, estamos aquí, inmersos en un momento de intensa anticipación y palpable tensión, mientras Jesús de Nazaret emprende su camino por la Vía Dolorosa. Esta calle, que atraviesa el corazón de Jerusalén, se ha convertido en escenario de un drama que mezcla devoción y desesperación. El aire es denso, impregnado del murmullo de la multitud que alinea el camino. Cada rostro es una máscara de ferviente emoción. La atmósfera es de un fervor casi tangible mientras Jesús es escoltado por soldados romanos, cuyas armaduras relucen bajo el sol radiante. El contraste entre la intensa luz y la sombría gravedad de los acontecimientos es impactante. La multitud, compuesta por una multitud de rostros, muchos de ellos a lo largo del empedrado, está visiblemente conmovida, algunos lloran, otros están furiosos y otros muestran una profunda perplejidad. Cada paso de Jesús resuena como un tambor, resonando entre los estrechos y desiguales muros de esta antigua ciudad. La Vía Dolorosa, este sendero sinuoso y empinado, parece prolongar su sufrimiento, mientras que la cruz de madera que carga sobre sus hombros marca la trayectoria de su inminente sacrificio. A su alrededor, el ruido de la multitud se intensifica, el murmullo de voces se transforma en una creciente oleada de clamor. A lo lejos, vemos a algunas personas extendiendo las manos, quizás en gesto de apoyo o súplica, pero la imponente presencia de los guardias las contiene. El olor a sudor y polvo frota en el aire, mezclándose con el aroma de las especias de los puestos cercanos, creando una sinfonía sensorial que intensifica la escena. Los niños son alzados a hombros por sus padres para vislumbrar este acontecimiento sin precedentes. Sus ojos abiertos reflejan confusión y curiosidad. A medida que avanzamos, el camino se estrecha aún más y el murmullo de la multitud se transforma en un rugido ensordecedor. Los gritos de «Hosanna» se entrelazan con los de burla. Es como si todo el cosmos contuviera la respiración, esperando el desenlace de este fatídico día. Jesús avanza, su figura encorvada bajo el peso de la cruz. La determinación en su mirada es un testimonio silencioso de su misión. La sensación aquí es de creciente tensión, un preludio de lo que está por venir. Estamos cruzando un umbral, no solo físico, sino también espiritual y emocional. Este es verdaderamente un viaje a lo desconocido, mientras él y todos a su alrededor se dirigen al Calvario. Acompáñenos mientras continuamos informando, de primera mano, sobre este evento que marcará el curso de la historia. Damas y caballeros, les habla el reportero de Primera Línea Bíblica, informando en directo mientras seguimos el doloroso viaje de Jesús de Nazaret al Gólgota. La multitud está dividida, la tensión en el aire es palpable. El camino es estrecho, surcado de rostros que expresan una mezcla de curiosidad morbosa, tristeza y una esperanza casi imperceptible. Los soldados romanos, con sus armaduras relucientes bajo el sol implacable, marchan con disciplina militar. Sus ojos, endurecidos por la violencia rutinaria, permanecen fijos en su misión de mantener el orden. Sin embargo, observen un contraste intrigante en las expresiones de algunos de ellos. Entre los gritos e insultos de quienes apoyan la ejecución, algunos soldados parecen vacilantes, casi reflexivos, mientras que otros no ocultan su desprecio por la figura coronada de espinas. Junto a la procesión, un pequeño grupo de simpatizantes observa en silencio, con expresiones de agonía contenida. No se atreven a rebelarse, pero sus ojos siguen cada paso de Jesús, ofreciéndole apoyo silencioso. Entre ellos, vemos rostros familiares, aquellos que, en tiempos más tranquilos, escucharon sus palabras de esperanza y presenciaron sus milagros. Ahora, impotentes, permanecen al margen, intentando proteger su identidad y quizás su vida.
Más adelante, Jesús tropieza bajo el peso de la cruz de madera. Un murmullo recorre la multitud. En ese momento, los soldados jalan a un hombre, Simón de Cirene, para que ayude a cargar la cruz. La mirada de Simón refleja perplejidad, pero también determinación. A pesar de la presión, hay un momento de silenciosa comprensión entre él y Jesús. Una solidaridad que trasciende la brutalidad del momento. La atmósfera está cargada de incertidumbre, los susurros recorren las filas de observadores. ¿Quiénes son estas personas que se arriesgan a una mirada compasiva o una palabra de compasión? El sol comienza a ocultarse lentamente tras las nubes oscuras. La oscuridad inminente presagia algo más que un simple cambio de clima. Los aliados silenciosos continúan caminando, con el corazón apesadumbrado por el fin inminente. Se acerca al Gólgota, y con él, la inevitable conclusión de este fatídico día. Manténganse al tanto de este evento que resonará a través de los siglos. Soy su reportero bíblico de primera línea, que les trae cada detalle, cada aliento, mientras la historia se desarrolla ante nuestros ojos. Aquí estamos, en medio de un espectáculo de dolor y angustia, mientras la figura central de este evento, Jesús de Nazaret, enfrenta uno de los momentos más oscuros de su vida. El sol se ha puesto inexplicablemente. La oscuridad a plena luz del día añade una capa de misterio y miedo a lo que ya es una escena de sufrimiento indescriptible. A nuestro alrededor, los seguidores de Jesús, quienes caminaron con él, se encuentran ahora en un estado de conmoción y dolor. Sus rostros, bañados en lágrimas, expresan una mezcla de incredulidad y desesperación. María, su madre, está aquí. Su mirada atraviesa a la multitud, fijándose en el hijo sufriente que está sobre ella. Cada gemido que escapa de Jesús es como un golpe directo al corazón. El dolor físico que experimenta es tangible, pero es el dolor emocional, reflejado en los ojos de quienes lo rodean, el que resuena con una intensidad casi insoportable. Los discípulos, tan acostumbrados a escuchar las palabras de esperanza y consuelo de Jesús, ahora guardan silencio, impotentes ante lo que perciben como una injusticia colosal. Este es el primer gran obstáculo que deben afrontar sin el liderazgo activo de su maestro, y el impacto emocional es devastador. Incluso mientras intentan consolarse mutuamente, las consume un temor creciente a lo que les depara el futuro. La multitud que los rodea es una mezcla de espectadores, simpatizantes y opositores. Pero en ese momento, incluso algunos de los más cínicos parecen vacilantes, como si percibieran algo que escapa a la comprensión humana. El aire es denso. El sufrimiento de Jesús, con cada clavo clavado, con cada palabra de dolor susurrada, resuena como una onda expansiva que llega a todos los presentes. El silencio solo lo rompen los murmullos de la multitud y los sollozos ocasionales de sus seguidores. La escena es cruda, visceral. Todos los presentes se ven obligados a confrontar sus propias creencias, sus propias dudas. El dolor no es solo físico, sino una prueba emocional y espiritual que desafía la fe de muchos. Este momento, oscuro y lleno de sufrimiento, marca un punto de inflexión. El impacto del dolor de Jesús trasciende lo físico, alcanzando y transformando profundamente a quienes creen en él. A medida que se desarrolla la escena, persiste una pregunta, ¿qué nos depara el futuro, la oscuridad presente? ¿Cómo se reflejará este impacto emocional en las acciones futuras de los seguidores? Es un misterio que solo el tiempo revelará. Estamos aquí, en medio de una escena que mezcla agonía y expectación, cuando ocurre un giro inesperado. Jesús, clavado en la cruz entre ladrones, alza la voz con una fuerza que nadie creía que aún poseía. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Estas palabras cortan el aire denso y tenso. La multitud, hasta entonces sumida en la burla y el desprecio, queda desconcertada. Estas palabras no son las de un hombre derrotado, sino las de alguien que aún cree en la redención, incluso en sus últimos momentos. La atmósfera cambia sutilmente. A mi alrededor, veo rostros que, por un breve instante, parecen reflejar un atisbo de comprensión, de humanidad. Es como si algo más profundo hubiera sido tocado. En medio del caos, hay una pausa, un momento de introspección colectiva. ¿Hay realmente esperanza, incluso ahora? Esta es la pregunta que parece flotar en el aire, como una suave brisa que trae consigo la posibilidad de la reconciliación. La tensión palpable comienza a disolverse, aunque sea por un instante, y surgen murmullos entre quienes presencian la escena.
Algunos soldados, inicialmente implacables, dudan. En los ojos de María, la madre de Jesús, y sus discípulos, hay una mezcla de intenso dolor y una chispa de esperanza. Es una pequeña victoria, un atisbo de algo más grande que la brutalidad del momento. Sin embargo, la realidad pronto se impone. La esperanza que había surgido es frágil, como una llama vacilante en el viento. La burla y la crudeza del ambiente regresan a medida que la multitud se agita de nuevo, dividida entre la fascinación por las palabras de Jesús y la presión por mantener el espectáculo de la ejecución. La esperanza, al surgir, parece escabullirse de las manos de quienes la experimentan, dejando solo la sombra de lo que podría haber sido. En este campo de batalla espiritual, las palabras de perdón de Jesús son un poderoso recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la luz puede brillar, desafiando la oscuridad. Pero aquí, en el frente, vemos cuán efímera puede ser la esperanza. Un destello fugaz que desafía la brutalidad del presente, pero que, por sí solo, no puede transformar la realidad inmediata. Mientras el sol se esconde tras densas nubes, la escena en el Gólgota continúa, marcada por el dolor, la desesperación y, paradójicamente, por el recordatorio de que, en medio del sufrimiento, la compasión y el perdón aún son posibles. Aquí, en primera línea de la historia, experimentamos un momento de falsa esperanza, pero también de una pequeña victoria que resonará a través del tiempo. Estamos en vivo, directamente desde el Gólgota, donde la atmósfera cambia de forma inquietante y palpable. El aire parece cargado de electricidad, y la luz del día da paso a una oscuridad sobrenatural. A medida que avanza la crucifixión de Jesús de Nazaret, el cielo comienza a cerrarse sobre esta trágica escena. Hay algo inexplicable en esta repentina oscuridad. Es como si la naturaleza misma reaccionara a lo que sucede aquí, un presagio de algo mayor y más temible. El sol, que hasta hace unos momentos brillaba con fuerza, ahora está oscurecido por nubes que parecen surgir de la nada, densas y amenazantes. Los soldados romanos, que hasta entonces habían mantenido el orden con eficiencia militar, ahora miran nerviosos al cielo, intentando comprender este cambio abrupto. Los murmullos de la multitud, que antes resonaban por todo el valle, se han silenciado poco a poco. Todos parecen presentir la proximidad de un peligro invisible, algo que desafía la comprensión humana. El silencio es profundo, como si hasta el viento se hubiera detenido en reverencia o asombro. Desde esta posición, puedo ver las expresiones en los rostros de la gente reunida alrededor de la cruz, sus rasgos tensos y sus ojos abiertos. Hay una creciente inquietud, una oscura expectativa flotando en el aire, como si todos estuvieran al borde de un gran abismo. Este silencio no es solo físico, es espiritual, cargado de emociones no expresadas. Es un silencio que habla, que grita lo inevitable. El cielo, en su oscuridad, parece convertirse en un espejo del corazón humano, reflejando el peso de la culpa, el arrepentimiento y la esperanza a punto de ser aplastada. Y en medio de esta oscuridad, Jesús, la figura central de este drama cósmico, permanece inmóvil, como si ya supiera el desenlace. Sus palabras quedan suspendidas, su presencia inquebrantable. Es un marcado contraste con la agitación interior de quienes observan. La amenaza crece, no solo para él, sino para todos nosotros. Es como si el enemigo mismo se estuviera fortaleciendo en las sombras, listo para alzarse con la victoria. La oscuridad se profundiza, y nosotros, aquí en el frente, solo podemos esperar y observar, mientras el destino del mundo parece pender de un hilo. Este es un momento de solemne expectativa, de reverente asombro, mientras el universo contiene la respiración, esperando lo que viene después. Aquí estamos, en medio de una tensión palpable, acercándonos al Gólgota, el lugar conocido como el lugar de la calavera. La crucifixión de Jesús de Nazaret se lleva a cabo bajo un cielo que parece pesado, denso, como si el aire mismo estuviera cargado de tristeza. En este entorno sombrío, donde las horas parecen prolongarse, un grupo de seguidores de Jesús se reúne, intercambiando miradas y susurrando discretamente. En los márgenes de esta escena central, encontramos a María Magdalena, una de las seguidoras más devotas de Jesús. Está aquí, con la mirada fija en su crucificado, pero su mente parece vagar más allá de ese horrible momento. A su lado, otras mujeres y discípulos se reúnen, formando un pequeño círculo de apoyo y determinación. Entre ellos, vemos rostros marcados por el dolor, pero también por la determinación. Un plan se está gestando, nacido de la necesidad y la urgencia.
María Magdalena, junto con otras como María, la madre de Santiago, y Salomé, reflexionan sobre qué hacer tras la muerte de Jesús. Las conversaciones susurradas revelan su determinación de asegurar que el cuerpo de Jesús sea tratado con dignidad, incluso después de su muerte. El miedo es palpable. La ejecución de Jesús está a punto de alcanzar su trágico clímax, y la incertidumbre sobre lo que sucederá después los agobia. El plan es simple pero audaz: asegurar que el cuerpo de Jesús, una vez bajado de la cruz, sea preparado adecuadamente y colocado en una tumba adecuada. Saben que deben actuar con rapidez, antes del inicio del Sabbat, cuando no podrán realizar ningún trabajo. Debaten cómo obtener los materiales necesarios para la unción tradicional, especias y aceites, y quién podría ayudar a transportar el cuerpo. José de Arimatea surge como un posible aliado. Es un miembro respetado del Sanedrín, pero también un seguidor secreto de Jesús. ¿Podría ser él la clave para acceder a la tumba y obtener los recursos necesarios? Las sombras del crepúsculo comienzan a extenderse sobre el lugar mientras se desarrolla la escena del Calvario. Incluso en medio de su dolor y la inminente pérdida, María Magdalena y sus compañeras mantienen la mirada fija en la meta. Este momento es más que una cuestión de cuidado y respeto. Es un acto de resistencia silenciosa, un compromiso con la memoria de Jesús, un gesto de inmenso amor ante la adversidad. Así, mientras la multitud contempla la escena de la crucifixión con fascinación y horror, un nuevo plan se trama al borde de la desesperación. Una promesa de que, incluso en la muerte, Jesús no será abandonado. Aquí, entre lágrimas y susurros, presenciamos la fuerza inquebrantable de quienes siguen creyendo, incluso cuando la esperanza parece lejana. Estamos aquí, al pie del Gólgota, y la atmósfera es densa, casi palpable. La multitud se agita, con la mirada atenta, el murmullo incesante de voces llena el aire como el zumbido de abejas frenéticas. Siento que la tensión crece, como el tic-tac incesante de un reloj invisible, cada segundo se arrastra antes de lo inevitable. Los susurros se hacen más fuertes. Hay quienes hablan de los milagros de Jesús, cada relato más impresionante que el anterior. Dicen que dio la vista a los ciegos, resucitó a los muertos, multiplicó los panes y los peces para alimentar a las multitudes. Las historias se entrelazan, alimentando tanto la esperanza como la duda. Algunos entre la multitud se preguntan, con los ojos entrecerrados y escépticos, cómo un hombre capaz de tales hazañas podía estar ahora al borde de la ejecución. La tensión es casi palpable, como un cable tenso a punto de romperse. Cerca de mí, un grupo discute apasionadamente. Una mujer llorosa toma las manos de un hombre mayor, con la voz temblorosa mientras habla de la posibilidad de un milagro de último minuto. Pero el hombre niega con la cabeza con escepticismo, con la mirada fija en la colina. La oscuridad comienza a extenderse por el cielo, un fenómeno extraño para esta hora del día. Las sombras se arrastran como dedos fríos, intensificando la sensación de que algo extraordinario está a punto de suceder. La gente mira hacia arriba con inquietud, tratando de descifrar su significado. ¿Será un presagio, una señal divina o simplemente una coincidencia aterradora? A los murmullos se unen ahora miradas ansiosas hacia el cielo y hacia Jesús, colgado en la cruz. La sensación de espera es casi insoportable, como si el tiempo mismo contuviera la respiración. Todos aquí, en medio del tumulto y el silencio creciente, sienten que están a punto de presenciar algo que lo cambiará todo. Al frente, los soldados romanos permanecen impasibles, con sus armaduras reluciendo en la penumbra. Para ellos, es solo otra ejecución, un deber que cumplir. Pero incluso entre ellos, algunos susurran entre sí, con miradas furtivas, como si no pudieran ignorar la extrañeza del momento. Todos estamos aquí, esperando. Historias de milagros se entremezclan con la cruda realidad de la cruz que tenemos ante nosotros. El tic-tac del tiempo resuena en nuestras mentes. Cada latido nos recuerda que el clímax de esta narración es inminente, y la pregunta candente es, ¿qué esconde la oscuridad? Estamos aquí, en el Gólgota, en medio de una escena que parece sacada de una pesadilla. El aire es denso, impregnado de una oscuridad que no se explica ni por las nubes ni por la hora del día. Es media tarde, pero todo nuestro alrededor está envuelto en una sombra sofocante. La escena es desoladora y la tensión es casi tangible, como si el tiempo se hubiera detenido. En la cima de la colina, la figura de Jesús está clavada en la cruz. Está rodeado de soldados romanos que siguen observando a la multitud con miradas frías e impasibles. El viento sopla, pero no trae alivio.
son un lamento constante que parece amplificar la desesperación que sentimos. La gente a su alrededor observa en un silencio sepulcral, algunos llorando en voz baja, otros murmurando oraciones o palabras de incredulidad. De repente, un grito rompe el silencio, un sonido que resuena con una intensidad aplastante. Eli, Eli, ¿lama sabactani? La voz de Jesús, llena de profundo dolor, se extiende por la oscuridad, alcanzando a cada alma presente. El significado de estas palabras, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, resuena con una verdad brutal. Es como si el mundo mismo se derrumbara, y la sensación de pérdida es palpable, casi insoportable. Las reacciones son inmediatas. Algunos caen de rodillas, otros se cubren el rostro, incapaces de soportar lo que presencian. Hay una sensación general de impotencia, como si el destino estuviera sellado y no quedara esperanza. La oscuridad parece cobrar vida propia, moviéndose y latiendo, haciendo el aire más denso y la atmósfera aún más opresiva. Aquí, en este momento oscuro, la desesperanza es abrumadora. Las profecías, las promesas, todo parece haber sido barrido por este instante de desolación. El silencio tras el grito es ensordecedor, una pausa que carga con el peso de 1000 preguntas sin respuesta. El suelo parece temblar levemente, como si la tierra misma llorara. Nos enfrentamos a un momento que lo cambiará todo, pero ahora parece un abismo. La agonía de Jesús es visible, y cada minuto que pasa se siente como una eternidad. La multitud, antes llena de expectación y cuestionamiento, ahora es solo una masa de rostros pálidos y ojos vacíos, perdida en esta oscuridad que oculta algo más que el sol. Este es sin duda el momento más oscuro. Todo parece perdido. Este es el reportero bíblico de primera línea, que les trae actualizaciones directamente desde el Calvario, donde lo inimaginable se está desarrollando. Nos encontramos en medio de un evento que desafía los sentidos, una escena envuelta en una oscuridad casi palpable que nos acecha desde el mediodía. La multitud, compuesta por romanos y judíos, está paralizada, sus murmullos ahogados por la sombra que no debería estar aquí a estas horas del día. La temperatura ha bajado, provocando un escalofrío en quienes se congregan alrededor de las cruces. El aire, impregnado de un silencio sombrío, solo se ve interrumpido por los susurros del viento, que parecen transmitir un mensaje oculto. Algo está sucediendo, algo que escapa a la comprensión humana. Entre los soldados romanos se perciben expresiones de incertidumbre e incomodidad. Acostumbrados a mantener el control, ahora se encuentran perplejos ante lo inexplicable. Se intercambian miradas, preguntas silenciosas se graban en sus rostros. Ellos, hombres del imperio más poderoso de la tierra, se sienten impotentes ante esta misteriosa oscuridad. Los judíos, por otro lado, se encuentran en un fervor silencioso. Algunos caen de rodillas, con la mirada puesta en el cielo, buscando respuestas. ¿Qué significa esto? ¿Qué trae esta oscuridad? En medio de las sombras, muchos murmuran sobre profecías, sobre señales divinas que podrían estar cumpliéndose ante sus ojos. De repente, una luz tenue y parpadeante parece aparecer en el horizonte de la comprensión colectiva. Es como si, por un breve instante, todos fueran partícipes de algo mucho mayor que ellos mismos. Una visión divina, una revelación que flota en el aire denso. En este lugar, donde el sufrimiento humano se encuentra con lo divino, hay algo que trasciende las palabras. Una sensación de que el mundo nunca volverá a ser el mismo. El miedo y la reverencia se mezclan mientras la oscuridad continúa envolviendo la escena. Es un momento de transformación, un punto de inflexión en la historia que todos pueden sentir, pero pocos comprenden. La revelación está aquí, invisible a los ojos, pero innegable para el corazón. Mientras la oscuridad persista, ¿quién puede negar que nos enfrentamos a un poder mayor? ¿Un misterio que nos invita a mirar más allá de lo visible? Quédense con nosotros mientras esperamos en reverente suspenso los nuevos acontecimientos de este día que ya está grabado en las páginas de la eternidad. Les habla su reportero de primera línea, informando directamente desde las afueras de Jerusalén, donde el ambiente está cargado de tensión y anticipación. Tras los devastadores acontecimientos de la crucifixión de Jesús, los discípulos y seguidores se enfrentan a una oscuridad abrumadora y a una pérdida que parece insuperable. Sin embargo, algo extraordinario comienza a gestarse aquí, algo que podría describirse como la recuperación de la esperanza. En los últimos días, el miedo y la confusión han dado paso a murmullos de resiliencia y determinación.
El grupo de discípulos, antes disperso y desolado, ahora se reúne, como atraído por una fuerza invisible y poderosa. En un pequeño y discreto lugar de encuentro, veo rostros que estuvieron ausentes en momentos de mayor peligro, ahora unidos por un renovado compromiso. Hay un nuevo brillo en sus ojos, como si hubieran reconectado con una profunda fuente de fe y valentía. Entre ellos, Pedro, siempre impetuoso, parece haber encontrado un nuevo sentido de responsabilidad. Habla con fervor, y sus palabras reflejan la promesa de continuar la misión de su maestro. A su lado, Juan, el discípulo amado, ofrece una calma decidida, con la mirada fija en el horizonte, como si ya vislumbrara un futuro diferente, uno que sus acciones pueden moldear. La energía en la sala es palpable. Discípulos y seguidores comparten historias de actos heroicos y solidaridad que surgieron en los momentos más difíciles. Hay relatos de ayuda mutua, de refugios ofrecidos en tiempos de peligro, de palabras de consuelo y alientos susurradas cuando todo parecía perdido. Cada historia añade una capa de esperanza, cada gesto, por pequeño que sea, es un ladrillo más en la reconstrucción de su fe. Y no son solo los discípulos originales los que se han unido a esta causa renovada. Nuevos seguidores, conmovidos por el testimonio silencioso pero poderoso de la vida y las enseñanzas de Jesús, se unen a este movimiento. Aquí, en la sombra, lejos de la mirada vigilante de las autoridades, se perfila el perfil de una nueva comunidad, una comunidad que cree en un reino más allá de este mundo. Este es un punto de inflexión. Aunque aún hay riesgo e incertidumbre, el espíritu de resistencia crece. Se comprometen entre sí y con la memoria de Jesús. En la quietud de este entorno clandestino, presencio la semilla de algo que puede trascender el miedo y el dolor. La esperanza no solo resurge, sino que comienza a afianzarse, prometiendo transformar la oscuridad en luz. Aquí, en primera línea, hay una innegable sensación de que se está escribiendo el futuro, un futuro donde el mensaje de amor y redención cobrará nueva vida. Les habla su reportero desde el frente bíblico, informando en vivo desde esta extraordinaria escena. Nos encontramos en un momento de gran tensión, como si el aire estuviera suspendido. La muerte de Jesús se acerca, y mientras nos encontramos a la sombra del Gólgota, es imposible no sentir el peso de lo que está por venir. A nuestro alrededor, el silencio es casi palpable, roto solo por el sonido aparado de murmullos y pasos vacilantes. La multitud, que horas antes vociferaba con una mezcla de ira y fascinación, ahora parece haber sido dominada por una reverencia involuntaria. Es como si la naturaleza misma contuviera la respiración. Nubes densas se arremolinan en el horizonte, presagiando una tormenta inminente, pero por ahora, el cielo permanece en un extraño equilibrio, como esperando su momento para derrumbarse. Los soldados romanos, en posición rígida, mantienen una mirada vigilante, pero incluso ellos parecen sentir el peso de este silencio casi sagrado. Miradas furtivas entre ellos revelan una incertidumbre inusual. Sobre nosotros, en la cruz, Jesús permanece en su estoico sufrimiento. La escena es casi insoportablemente intensa. Sus palabras, escasas y espaciadas, resuenan con una fuerza que trasciende la debilidad física. A su alrededor, los seguidores más cercanos de Jesús, con rostros marcados por la desesperación y la fe, inclinan la cabeza en oración silenciosa. María, su madre, está allí, su presencia es un ancla de dolor y amor. El discípulo amado, Juan, permanece a su lado, firme, un pilar de apoyo en medio de la tragedia inminente. El viento empieza a soplar, presagio de un cambio inminente. Las hojas de los pocos árboles cercanos susurran un suave lamento, como si la tierra misma estuviera en comunión con la tristeza. Los pájaros, antes presentes, parecen haber abandonado el lugar, dejando solo el lejano sonido de sus alas. A medida que pasan los minutos, la tensión aumenta. Es el tipo de silencio que anuncia una tormenta, tanto en el cielo como en los corazones de quienes observan. Este es un momento de quietud, pero no de paz. La calma antes de la tormenta final, cargada de una solemne e inevitable expectativa. Estamos al borde de un evento que lo cambiará todo. Manténganse atentos mientras seguimos presenciando este día inolvidable. Transmitimos directamente desde el Gólgota, donde la atmósfera es palpable y tensa. Aquí, a la sombra de la crucifixión, el aire parece vibrar con una mezcla de desesperación y esperanza inesperada. El cielo está envuelto en una oscuridad sobrenatural, pero las palabras y los susurros de los seguidores de Jesús llevan una luz propia. En este momento crítico,
Cerca del clímax de este terrible y sagrado drama, los seguidores de Jesús, que antes estaban dispersos y temerosos, comienzan a reunirse. A pesar del terror que los rodea, una fuerza creciente se refleja en sus ojos. Se acercan unos a otros, formando pequeños grupos, como islas de resistencia en un mar de incertidumbre. Al escuchar sus voces, es imposible ignorar la convicción que impregna sus palabras. Comparten historias, recuerdan milagros y enseñanzas que han presenciado. Uno habla de la multiplicación de los panes y los peces, otro recuerda el momento en que Jesús caminó sobre las aguas. Estas historias, narradas con renovado fervor, parecen reavivar la fe entre ellos. Un seguidor, con lágrimas en los ojos, relata una curación milagrosa que él mismo presenció. Habla de la compasión de Jesús por los enfermos y marginados, y su voz se eleva por encima del murmullo circundante, conmoviendo los corazones de todos los que lo escuchan. A su lado, una mujer agarra con fuerza la mano de un niño, susurrando sobre la infinita bondad que vio en los ojos de Jesús. Mientras la oscuridad continúa envolviendo la escena, es como si estos recuerdos crearan una nueva luz, una llama que se niega a extinguirse. La esperanza no solo reside en los sucesos narrados, sino en cómo se entrelazan con la esencia misma de cada persona presente. Esta es una confrontación entre la oscuridad de la muerte inminente y la luz de la fe que se niega a ser sofocada. Los susurros se intensifican, casi como una oración colectiva. Es un testimonio vivo de que el mensaje de Jesús va más allá de la cruz. En ese momento, entre lágrimas e historias, las palabras se convierten en un puente entre el doloroso presente y un futuro que aún se vislumbra incierto, pero que encierra la promesa de redención. La confrontación inicial no es solo contra la oscuridad física, sino contra la desesperanza que amenaza con consumirlos. Y es en esta batalla silenciosa y poderosa que la convicción de los seguidores de Jesús se fortalece, iluminando este oscuro paisaje con una luz que ningún crepúsculo puede apagar. Estamos presenciando no solo una crucifixión, sino el nacimiento de una fe inquebrantable. Este es el reportero bíblico de primera línea, que les trae cada detalle directamente desde el Gólgota, donde la atmósfera está llena de tensión e incredulidad. Nos encontramos en medio de una escena que se desarrolla con una intensidad casi palpable. La crucifixión de Jesús está en pleno apogeo, y en medio del sufrimiento y el dolor, algo extraordinario comienza a tomar forma. A medida que el cielo se oscurece de forma sobrenatural, comienzan a circular susurros entre la multitud que observa. Se informa de sucesos extraños e inexplicables. Se habla de un velo que se ha rasgado de arriba abajo en el templo, como si una fuerza invisible hubiera decidido intervenir en la propia estructura sagrada. Los murmullos se mezclan con el aullido del viento, trayendo consigo fragmentos de historias sobre una oscuridad que esconde algo más profundo. Aquí, en el suelo, donde la tierra parece temblar bajo nuestros pies, algunos afirman haber presenciado milagros. Un hombre afirma haber visto a un ciego recuperar la vista, mientras que otro jura que un lisiado, que llevaba mucho tiempo sin poder caminar, se levantó y dio sus primeros pasos. Estos relatos, aún sin confirmar, se extienden como la pólvora, sembrando el asombro entre los presentes. La multitud, compuesta por espectadores, creyentes y escépticos, se debate entre la duda y la esperanza. Incluso quienes acudieron simplemente para presenciar la ejecución no pueden ignorar que algo mayor está en juego, algo que desafía la lógica y la comprensión humana. Los soldados romanos, inflexibles en su deber, intercambian miradas de aprensión, mientras que los sacerdotes, normalmente serenos, muestran una inquietud indisimulada. Un silencio casi irreverente comienza a invadir la escena, roto solo por el ocasional sonido de sollozos o susurros de oración. El viento trae consigo la sensación de que el mundo, por un breve instante, ha dejado de girar. Es como si el tiempo mismo estuviera observando, esperando a ver qué más podría suceder en este giro de los acontecimientos. Mientras estoy aquí reportando en vivo, noto que incluso los elementos de la naturaleza parecen reaccionar a esta convergencia de eventos. Es un giro inesperado, una batalla invisible que se desata entre lo visible y lo invisible, mientras la presencia de algo sobrenatural impregna el aire. Seguiremos cada detalle de este día, que ya está grabado en la historia como algo incomprensible para el mundo. Manténganse al tanto. Estamos aquí, al pie del monte Gólgota, y la escena es de una intensidad abrumadora. El cielo, antes azul, ahora está cubierto por una oscuridad inexplicable, como si el cosmos mismo estuviera de luto. Es mediodía, pero se siente como si fuera de noche. A nuestro alrededor,
Hay una tensión palpable, una espera de algo que está a punto de suceder. Jesús, clavado en la cruz, está rodeado de soldados romanos, líderes religiosos y espectadores. Pero en ese momento, todas las miradas están puestas en él. El aire es denso, cada respiración parece pesar una tonelada. De repente, con un último aliento, Jesús exclama con fuerza: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Es un grito que resuena, un sonido que parece traspasar las almas y resonar por las colinas. En ese momento, algo inimaginable sucede. Los informes son unánimes. Hay un temblor, no solo de la tierra, sino como si el universo mismo temblara. El suelo se estremece bajo nuestros pies, sembrando el pánico entre la multitud. La gente cae, estallan gritos y se desata el caos. Y entonces, como si la naturaleza estuviera en sintonía con ese momento, el velo del templo, el que separa el Sancta Sanctorum, se rasga en dos de arriba a abajo. Este acto, casi imperceptible para quienes lo observan desde fuera, conmueve profundamente a quienes comprenden su significado. El velo que separaba al hombre común del lugar más sagrado se ha levantado. Es una escena cargada de simbolismo e impacto. Para muchos, es señal de que algo profundo y definitivo ha sucedido. La separación ha sido abolida, el acceso a lo divino ahora está disponible de una manera nunca antes imaginada. En la cima de la colina, la sensación entre los espectadores es de incredulidad y reverencia. Algunos caen de rodillas, otros huyen. Los soldados, que antes se burlaban, ahora miran a su alrededor con asombro. Este no es un día cualquiera de ejecución. Es un momento que será recordado, debatido y que cambiará para siempre la historia de quienes creen. Aquí, en primera línea, el silencio parece gritar más fuerte que cualquier palabra. La muerte de Jesús no es solo el final, sino el comienzo de algo grandioso. El impacto de este acontecimiento es inmediato y profundo. Es el clímax de una historia que trasciende el tiempo. Mientras el polvo aún se asienta, es innegable que el mundo ha presenciado un milagro, una victoria que sacudirá sus cimientos. Aquí, en el Gólgota, la atmósfera es casi insoportablemente intensa. El aire está cargado de una energía eléctrica que parece detener la respiración de la multitud. No hace mucho, un clímax inimaginable se apoderó de este lugar cuando Jesús, a quien algunos llaman el Mesías, pronunció sus últimas palabras. Y ahora, el impacto de ese momento se despliega ante nuestros ojos. Las personas que estaban allí para observar, algunas por curiosidad morbosa, otras por devoción, reaccionan de diferentes maneras. El suelo tembló hace minutos. Un temblor que parecía resonar desde la tierra misma, como si el mundo sintiera la pérdida. Hay quienes, en un movimiento casi sincronizado, cayeron de rodillas. Sus rostros expresan una mezcla de fe y desesperación. Sus ojos, fijos en el cielo oscurecido, son un testimonio silencioso de la fe que los sostiene, intruso en medio de este trágico desenlace. Por otro lado, hay quienes ven su fe violentamente desafiada. También caen de rodillas, pero sus expresiones reflejan confusión y cuestionamiento. Se pueden ver dudas formándose, como densas nubes en sus mentes. Miran a su alrededor, buscando respuestas en los rostros de los demás, con la esperanza de encontrar una chispa de comprensión. Es como si el aire mismo estuviera impregnado de preguntas sin respuesta. Mientras tanto, los soldados romanos, inicialmente indiferentes, ahora parecen conmocionados. Uno de ellos, con la mirada endurecida, murmura algo sobre la injusticia de todo aquello. Su armadura brilla en la creciente penumbra, pero es su expresión la que llama la atención. Una mezcla de incredulidad y respeto por el hombre que acaba de perder la vida. La escena es surrealista. Las sombras se alargan a medida que la oscuridad persiste, añadiendo un toque casi sobrenatural a todo. Algunos comienzan a llorar, sus lágrimas caen silenciosamente, mezclándose con el polvo del suelo. Otros se aferran con fuerza a símbolos de fe, cruces y amuletos, como si estos pudieran ofrecer algún tipo de protección o consuelo. Este momento, aquí y ahora, parece trascender el tiempo. Las secuelas de la culminante crucifixión de Jesús son palpables, marcadas por la insistencia de las rodillas, la fe quebrantada y la pregunta persistente, ¿qué sigue? ¿Qué esconde la oscuridad? Aquí, en primera línea, la sensación es que estamos al borde de algo monumental, algo que podría cambiarlo todo. Las respuestas pueden estar lejanas, pero su búsqueda comienza ahora, en este terreno sagrado,
entre las sombras y la luz que regresa lentamente. Estamos aquí, en una colina llamada Gólgota, donde el aire pesado y denso comienza a disiparse. El cielo, antes envuelto en una oscuridad amenazante, ahora se aclara ligeramente. Es como si la naturaleza respirara tras un largo y tenso silencio. Las nubes oscuras, que envolvieron la luz del sol, comienzan a retroceder. La atmósfera, aún impregnada de murmullos y emociones vivas, comienza a revelar el escenario de un evento que dejó una huella imborrable en todos los presentes. Al disiparse el polvo, podemos ver con mayor claridad los rostros de quienes nos rodean. Algunos están marcados por las lágrimas, otros por la incredulidad. Entre ellos, María, la madre de Jesús, y Juan, su discípulo amado, que permanecen junto a la cruz. El impacto de lo que presenciaron está grabado en sus miradas fijas, mezclado con una especie de comprensión silenciosa y dolorosa. El galope de los soldados romanos, que antes resonaba con fuerza, se calma. Se alejan, no sin antes echar una última mirada pensativa por encima del hombro. Aquí, la muerte, que parecía haber vencido, empieza a mostrar signos de su derrota. Las palabras de Jesús, que aún resuenan en el aire, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, cobran vida propia. Es como si estas palabras tuvieran el poder de transformar la esencia misma de la realidad, tocando el corazón de quienes aún permanecen duros e inflexibles. Se produce un cambio casi imperceptible en la multitud. La gente empieza a susurrar entre sí, algunos en oración, otros en reflexión. El centurión romano, que presenció todo de cerca, destaca. Mira fijamente la cruz y, con una mezcla de reverencia y asombro, exclama, verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios. Su inesperada y conmovedora declaración empieza a resonar entre los presentes, sembrando la duda y la comprensión. En el horizonte, la ciudad de Jerusalén regresa lentamente a la vida cotidiana. Sin embargo, la sensación de que algo monumental ha sucedido persiste en el aire. Es como si todos, incluso en sus actividades cotidianas, fueran conscientes de un cambio invisible pero palpable. Durante este tiempo de duelo y reflexión, emerge una narrativa de transformación y esperanza. El perdón, proclamado desde lo alto de esa cruz, comienza a extenderse como una llama encendida en la oscuridad. Al relatar esto, se hace evidente que esto es solo el comienzo de algo mayor. La visión de las consecuencias de la crucifixión no es solo la de la muerte, sino la de un renacimiento extraño y profundo. Algo ha cambiado para siempre, no solo en el cielo que se ilumina, sino en los corazones de quienes presenciaron este momento. Aquí, en primera línea, presenciamos no solo un final, sino el comienzo de una nueva historia que se desarrolla ante nuestros ojos. Aquí estamos, oyentes, en el corazón de Jerusalén, donde el caos parece haber dado paso a una extraña y densa calma. La crucifixión de Jesús, un acontecimiento que sacudió esta ciudad hasta sus cimientos, dejó un silencio en el aire que no es de paz, sino de reflexión. Los soldados, antaño despiadados, ahora se retiran lentamente, acarreando el agotamiento de una batalla ganada, pero a un precio que pocos pueden comprender plenamente. El aire aún transporta el olor metálico de la sangre, y el polvo levantado por el tumulto se asienta lentamente sobre el Gólgota. La multitud, que grita y llora, se dispersa, envuelta en el velo de la noche que se deslizó tan misteriosamente durante las últimas horas de Jesús en la cruz. A medida que la luz del día regresa lentamente, hay más que sombras en el suelo. Hay una sensación palpable de algo transformado, algo revelado en la oscuridad y la muerte. Los discípulos, los que pudieron quedarse, se reúnen en pequeños grupos, con la cabeza agacha. Los ojos que antes brillaban de esperanza ahora reflejan el dolor de la pérdida, pero también una tranquila determinación. Es como si, en ausencia de su maestro, se prepararan para llevar una antorcha invisible. Su fe, puesta a prueba hasta el límite, ahora parece más una promesa que una certeza, pero una promesa que se sienten obligados a honrar. Cerca del lugar, quedan algunas mujeres, fieles hasta el final. Son como estatuas vivientes, custodiando lo que queda. Sus lágrimas se han secado, pero sus ojos observan en silencio. El dolor se percibe claramente en sus rostros, pero también hay una fuerza inquebrantable, como si estuvieran listas para ser las primeras en contar la historia que el mundo aún no comprende. La ciudad misma parece contener la respiración. La gente regresa a su vida cotidiana, pero algo ha cambiado. Abundan los rumores de que el velo del templo se ha rasgado, que la tierra ha temblado,
que los muertos han caminado. Son historias que parecen surgidas de un sueño febril, pero aquí, en la quietud que desciende, se susurran como verdades. Y así, en este escenario de extraña normalidad, comienza la verdadera batalla. No entre espadas y escudos, sino en los corazones y las mentes de todos los testigos. El precio de la crucifixión es más que la pérdida de un hombre, es la apertura de un nuevo camino. Una nueva verdad que cada uno debe decidir cómo seguir. Nos enfrentamos a un nuevo comienzo, y ese es el verdadero precio de la victoria. Este es su reportero bíblico de primera línea, que les trae los acontecimientos tras los cataclísmicos acontecimientos que sacudieron Jerusalén. La ciudad, aún conmocionada por los ecos de la crucifixión de Jesús de Nazaret, comienza a reacomodarse al ritmo de la vida cotidiana, pero una nueva tensión flota en el aire. Nos encontramos en el epicentro de una transformación silenciosa, mientras los rumores de resurrección se extienden como la pólvora. Al caminar por las estrechas calles de la ciudad, se percibe una mezcla de alivio e inquietud. Los vendedores retoman sus puestos en los bulliciosos callejones del mercado, intentando sus voces sobreponerse al estruendo de los ciudadanos enfrascados en animadas discusiones. Sin embargo, entre líneas, se percibe un cambio de tono. El nombre de Jesús, antes susurrado o proclamado en medio de desafíos, ahora resurge entre murmullos de incertidumbre y esperanza. Los guardias romanos, que antes patrullaban con aire de superioridad, ahora mantienen sus vigilias con sutil aprensión. Hay informes de una tumba vacía, una piedra removida, y las autoridades están en alerta máxima, intentando acallar el creciente rumor de que Jesús ha resucitado. La tensión es palpable, como si la ciudad misma contuviera la respiración, esperando algún desenlace. Los seguidores de Jesús, antes dispersos y temerosos, comienzan a emerger cautelosamente de las sombras. Se reportan reuniones en hogares discretos y lugares poco frecuentados, donde hablan de visiones y apariciones. Una mujer, María Magdalena, es citada con frecuencia por afirmar haber visto a Jesús vivo. Estas afirmaciones, aunque increíbles, despiertan curiosidad y esperanza en muchos, aunque otros permanecen escépticos. Mientras tanto, la vida cotidiana intenta volver a la normalidad. El templo bulle de actividad, los rituales continúan. Pero incluso allí, en el corazón de la tradición, hay un zumbido de incertidumbre. Los rabinos debaten intensamente, buscando comprender el significado de estos eventos a la luz de las Escrituras. Los sabios se preguntan si aquí se está revelando algo más profundo. Para los habitantes de Jerusalén, el regreso al mundo ordinario es ahora el regreso a un mundo irreversiblemente cambiado. Cada rincón, cada rostro, lleva la marca de un acontecimiento que trascendió el tiempo y el espacio. La ciudad que una vez fue escenario de la muerte de un hombre es ahora el epicentro de rumores de una nueva vida. La resurrección, de ser cierta, no es solo un regreso al mundo, sino una redención del mundo. Manténganse atentos mientras seguimos este momento histórico, que bien podría redefinir el destino de la humanidad. Este es el reportero bíblico de primera línea. El sol ha salido sobre Jerusalén, pero las sombras del misterio persisten. En cada esquina, en cada calle sinuosa, hay un rumor constante. La noticia corre veloz como el viento, la tumba de Jesús de Nazaret está vacía. Lo que muchos consideraban un final definitivo es ahora el comienzo de algo que nadie puede comprender por completo. La primera luz del día trajo consigo testigos atónitos. Mujeres que habían ido a la tumba a presentar sus últimos respetos ahora corren por las calles, con la voz entrecortada, casi sin aliento. Hablan de ángeles, de una piedra removida y de una tumba vacía. La historia es clara, pero su significado es un profundo misterio, un enigma que desafía la razón y conmueve los corazones. En las plazas y mercados, abundan los rumores. Algunos hablan de una resurrección prometida, otros especulan sobre el robo de un cuerpo. Las autoridades romanas y los líderes religiosos están en crisis, debatiendo cómo controlar esta narrativa que amenaza con inflamar la ciudad. La tensión es palpable, el aire está cargado de una sensación de anticipación e incertidumbre. Mientras tanto, los seguidores de Jesús, antes dispersos y abatidos, comienzan a reunirse en pequeños grupos, con sus vacilantes esperanzas alimentadas por esta nueva posibilidad. Susurran entre ellos, y sus palabras resuenan por los pasillos de piedra: está vivo. La esperanza es tentadora, pero también aterradora por sus implicaciones. Los extranjeros que visitan Jerusalén para la Pascua quedan atónitos,
con los ojos como platos al escuchar estos relatos extraordinarios. La noticia se extiende más allá de las murallas de la ciudad como ondas en un lago en calma, llegando a pueblos lejanos, donde la gente acude en masa para saber más sobre estos inexplicables sucesos. Es una época de cambio, de transformación. Las estructuras de poder se tambalean, y las certezas de ayer se desvanecen ante la incierta luz del presente. El mundo parece contener la respiración, suspendido entre lo que fue y lo que podría llegar a ser. Aquí, en primera línea, presenciamos no solo la historia en acción, sino también la esencia misma de la fe humana puesta a prueba. Al acercarse la tarde, la pregunta flota en el aire: ¿qué esconde exactamente la oscuridad que se disipa? ¿Qué significará esta inminente resurrección para los hombres y mujeres que esperan ansiosamente una señal? Estén atentos, porque la respuesta, sea cual sea, promete cambiarlo todo. Este es el reportero bíblico de primera línea, transmitiendo directamente desde Jerusalén, en medio de vestigios de agitación y esperanza. Nos enfrentamos a un panorama transformado, donde la vida intenta reconfigurarse tras la crucifixión de Jesús. Un evento que conmocionó profundamente a esta ciudad y a sus habitantes. El ambiente está cargado de incertidumbre, pero también de determinación. Los seguidores de Jesús, visiblemente abatidos, ahora enfrentan el desafío de preservar tanto el cuerpo como el mensaje del hombre al que llamaban maestro. Estamos aquí, junto a un pequeño grupo de discípulos y mujeres piadosas, que se dirigen a una tumba excavada en la roca que les prestó José de Arimatea, un hombre adinerado y miembro del Sanedrín. Bajo un cielo que aún parece conservar la oscuridad de aquel fatídico día, avanzan con paso firme y reverente. El peso de la tarea no es solo físico, sino también espiritual. María Magdalena, junto con la Madre de Jesús, María, y otras mujeres, lidera el camino. Sus rostros reflejan el dolor de la pérdida, pero también una llama de convicción inquebrantable. Es un tiempo de transición. El impacto inicial de la ejecución ha quedado atrás, pero la realidad de seguir adelante sin la presencia física de Jesús es un desafío que se cierne sobre nosotros. El viento sopla suavemente, casi como un susurro, llevando las palabras y enseñanzas de Jesús, resonando en la mente y el corazón de sus seguidores. Las promesas de un reino venidero y de vida eterna alimentan su resiliencia. En esta nueva normalidad, los discípulos se reúnen en sus hogares, discutiendo fervientemente cómo preservar y difundir mejor la palabra del Maestro. El recuerdo de sus parábolas, milagros y su poderoso mensaje de amor y redención se convierte ahora en la misión que deben llevar adelante. La duda y el miedo son sombras que rondan, pero la esperanza es la luz que los guía. Este diverso y a veces improbable grupo de seguidores, compuesto por pescadores, recaudadores de impuestos y mujeres, ahora encuentra una nueva identidad. Son la semilla de un movimiento que desafiará el tiempo y la historia. La sociedad circundante continúa con sus rutinas cotidianas, quizás inconsciente del impacto que estos momentos tendrán. Pero para los aquí reunidos, la crucifixión no fue el final. Es el comienzo de una nueva era, una nueva alianza. Al ponerse el sol, proyectando un resplandor dorado sobre las colinas de Jerusalén, estos primeros seguidores de Jesús asumen la misión de continuar su mensaje. Unidos por el dolor, la fe y una esperanza inquebrantable, se preparan para afrontar lo desconocido. Esta es la nueva realidad que emerge, un camino pavimentado con las palabras y promesas de un hombre que lo cambió todo. Cada paso es un eco de su legado, una promesa de que su mensaje perdurará, por mucho que la oscuridad intente ocultarlo. Aquí estamos, a la sombra de la cruz, con el aire cargado de dolor y esperanza. A mi alrededor, los discípulos de Jesús, en una mezcla de desolación y reflexión. Vemos a María, la Madre de Jesús, con la mirada fija en un punto incomprensible. A través de las lágrimas, se percibe una fuerza serena, una fe inquebrantable, incluso ante un sufrimiento indescriptible. Los discípulos, en un círculo cerrado, murmuran entre sí, con sus voces bajas llenas de duda y esperanza. Pedro, quien una vez juró lealtad eterna, ahora lucha con su propia vergüenza y arrepentimiento. Sin embargo, hay una llama de determinación que no se extinguirá. Hablan de redención, de una promesa que trasciende la muerte. Lo que presenciamos aquí no es solo la pérdida de un líder, sino el nacimiento de una nueva perspectiva sobre la fe y el sacrificio. María, figura de serenidad en medio del caos, es el centro de esta tormenta emocional. Su dolor es palpable, pero su fe es un testimonio vivo de amor y entrega. Sabe que el hijo que crió, ahora en manos del destino, cumple un propósito mayor:
En sus ojos, vemos no solo la tristeza de una madre, sino una profunda comprensión de un plan divino que desafía toda lógica humana. El sol, hasta ahora oscurecido por nubes de incertidumbre, comienza a asomar. Una tenue luz ilumina los rostros de los discípulos, y una nueva comprensión parece surgir. La crucifixión de Jesús no es el final, sino el comienzo. Una nueva alianza se forja en los corazones de quienes creen. En este frente de batalla espiritual, aprendo que la verdadera fuerza no reside en la ausencia de dudas, sino en la capacidad de mantener la fe en medio de la oscuridad. La lección es clara: la redención no llega sin sacrificio, y la verdadera fe no se deja abatir por los vientos de la tribulación. Es un ancla firme que nos mantiene estables, incluso cuando el mundo que nos rodea se derrumba. Al prepararnos para dejar este escenario de dolor y esperanza, llevo conmigo las historias de quienes quedan. Siguen creyendo, no por ignorancia, sino por convicción. Y así, la cruz, símbolo de muerte, se convierte en un faro de nueva vida y promesa eterna. Con cada paso que doy, siento que llevo una parte de esa fe, una lección aprendida en primera línea de uno de los mayores dramas de la historia. Aquí estamos, en el crepúsculo de un día que será recordado para siempre. La ciudad de Jerusalén está sumida en un silencio solemne que solo puede describirse como una pausa universal. El cielo, teñido de profundos tonos púrpura y naranja, parece contener la respiración mientras la oscuridad se acerca, envolviendo la ciudad como un manto denso. Las calles adoquinadas, que hace horas resonaban con pasos apresurados y murmullos nerviosos, ahora están casi desiertas. Los pocos que aún caminan por aquí lo hacen en silencio, absortos en sus pensamientos, procesando lo que han presenciado. La cruz del Gólgota, ahora en sombras, se alza como un monumento silencioso al sufrimiento y la esperanza entrelazados. La atmósfera parece cargada de una silenciosa anticipación, como si el aire mismo esperara algo más. Esta escena, de una ciudad antigua envuelta en una quietud casi reverente, es un poderoso recordatorio de lo que ocurrió aquí y del impacto perdurable que tendrá a lo largo de los siglos. Hay una conexión palpable entre el pasado y el presente, un hilo invisible que nos conecta con este momento crucial. Al contemplar Jerusalén al anochecer, no podemos evitar reflexionar sobre lo que esto significa para nuestro tiempo. La historia que se desarrolló aquí no es solo un acontecimiento lejano, sino una narrativa viva, que sigue inspirando, desafiando y ofreciendo esperanza. Esta esperanza, nacida de un sacrificio inconmensurable, resuena hasta el día de hoy, trascendiendo el tiempo y las fronteras, hablando al corazón de la humanidad. Es imposible no sentir la fuerza y la profundidad de este momento, pero también la promesa de renovación y redención que trae consigo. En nuestra época, llena de desafíos e incertidumbre, este mensaje de esperanza es más relevante que nunca. Un recordatorio de que la luz puede surgir incluso de la oscuridad más profunda, de que siempre existe la posibilidad de un nuevo comienzo. Los invito a reflexionar sobre esta conexión. ¿Qué lecciones podemos extraer para nuestras vidas hoy? ¿Cómo podemos mantener viva la llama de la esperanza en nuestros corazones y comunidades? Al anochecer, salimos de Jerusalén con esta poderosa imagen grabada en la mente: una ciudad antigua, un sacrificio extraordinario y una esperanza que nunca muere. La historia continúa, y todos somos parte de ella.